con todo. Vamos a ver en sí, vamos a meternos a fondo el tema de la fisiología cardiovascular. En sí vamos a ver que este tema, sobre el tema de la fisiología en la práctica clínica diaria, se va a ver, ¿no? En todos los días. Y vamos a enfocarnos acerca de los temas fisiología cardiovascular, electrocardiografía y sobre todo en la hemodinamia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a evaluar exactamente cuando ustedes más adelante se encuentren frente a un paciente sobre todo en emergencia, ¿no? Con dolor torácico, tiene mareos, ¿no? Tiene dificultad respiratoria. Lo primero que ustedes van a pedir en sí es un electrocardiograma. Entonces, acá vamos a ver que ustedes van a tener que interpretar exactamente los segundos que significa, sobre todo cuando hablamos de la parte de la fisiología. En sí, vamos a ver que no solamente es algo teórico, ¿no? Vamos a ver que cada onda, cada vector exactamente de forma eléctrica que tiene, cada presión arterial que nosotros vamos a medir, en sí va a ser como la traducción, ¿no? Que va a implicar los fenómenos celulares, fenómenos iónicos y también la parte mecánica, ¿no? Cómo ocurre en nuestro corazón, qué es lo que pasa en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, hoy día vamos a ver todo lo que conecta, ¿no? Cómo se conecta desde una célula polarizada en reposo, pasando por la despolarización celular ventricular, ¿no? Hasta cómo el flujo sanguíneo obedece también a estas leyes físicas que vamos a encontrar en la fisiología cardiovascular. ¿Sí? Entonces vamos a pasar con el primer tema que es electrocardiografía. Vamos a ver acá exactamente qué es un electrocardiograma o también llamado EKG. Vamos a ver que es una de las herramientas diagnósticas que son muy importantes y sobre todo utilizadas en la práctica médica, porque en sí vamos a ver cómo nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón, sobre todo en la superficie corporal, ¿no? Vamos a ver en esta imagen, a diferencia de otras pruebas que son más costosas, e incluso que van a ser muy invasivas, vamos a ver que el EKG en sí va a ser rápido, barato, reproducible y va a ser muy disponible en cualquier hospital o también en cualquier consultorio. Entonces, primero vamos a tener la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Vamos a diagnosticar, sobre todo, pacientes que tienen arritmias. El EKG es la prueba en sí por excelencia para poder identificar las alteraciones, sobre todo en nuestro ritmo cardíaco, y nos va a ayudar a permitir diferenciar tanto qué es lo que pasa en una taquicardia, ¿no? Sobre todo una taquicardia sinusal y una taquicardia ventricular. Vamos a identificar también otras enfermedades o incluso una fibrilación auricular, sobre todo cuando hay ausencia de la onda P, una irregularidad que hay exactamente en las ondas. Vamos a detectar también bloqueos de conducción, como tenemos el bloqueo del aurículo ventricular, ¿no? De primero, segundo, también de tercer grado. Entonces, un electrocardiograma va a ser muy crucial, muy importante, porque muchas arritmias son potencialmente fatales, letales incluso, y van a requerir de un tratamiento inmediato, ¿sí? Entonces, sobre este tema vamos a ver exactamente la evaluación de una isquemia o también de un infarto de miocardio. También vas a poder evaluar mediante un electrocardiograma. Entonces recuerden chicos que el electrocardiograma es la primera herramienta que nosotros usamos cuando sospechamos de un infarto. Eso sí, también lo pueden leer en su libro Guyton, ¿no? Lo indica. Como comentaba, van a evaluar y van a hallar exactamente, van a ver los hallazgos que se van a encontrar en estas ondas. Primero, también se van a encontrar en la elevación del segmento ST. Vamos a tener al STEMI, infartos, o también cuando hay una depresión de la onda T del segmento ST o la inversión de la onda T, ¿no? En este caso, una inversión de la onda T nos sugiere como una isquemia. Entonces, estos cambios en sí nos van a permitir a tomar decisiones inmediatas, cómo activar el código de infarto y también cómo vamos a ayudar a un paciente en angioplastía. También nos permite el electrocardiograma valorar sobre todo los efectos farmacológicos y tóxicos y vamos a ver que algunos medicamentos en sí dejan como una huella en el EKG. Por ejemplo, no sé si han llevado el curso de farmacología, pero recuerden del medicamento, bueno, la digoxina, que produce el clásico Sagin del ST. Vamos a ver que acá existen antiarrítmicos, medicamentos antiarrítmicos que puedan prolongar el QT y sobre todo predisponen mucho a arritmias graves, pacientes que pueden tener arritmias graves con solo tomar estos tipos de medicamentos o incluso también intoxicaciones como las del potasio, ¿no? Intoxicaciones como el calcio que van a dejar. Entonces, es importante monitorear en pacientes críticos. En sí, vamos a tener la unidad de cuidados intensivos UCI y el EKG es muy importante para una monitorización continua, ¿no? Nos ayuda a detectar cambios súbitos tanto de nuestro ritmo cardíaco, si hay aparición de isquemia, empeoramiento de una hemodinamia en nuestro cuerpo. Vamos a
también a valorar el tamaño y crecimiento de algunas cavidades, ¿no? De nuestro corazón. No solamente vamos a ver ritmos, recuerden, vamos a ver que exactamente se puede interferir en una hipertrofia ventricular, que es otro ejemplo, o también una dilatación auricular, y en sí nos va a orientar a muchas enfermedades cardiovasculares. Ahora, otra pregunta que podríamos hacer sobre respecto al electrocardiograma, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a colocar electrodos, como lo pueden ver en las imágenes, ¿ok? Y vamos a ver que se colocan en los brazos, en las piernas y en 6 posiciones específicas del tórax. Esto en sí nos va a dar una visión que va a ser tridimensional, sobre todo el corazón, desde diferentes ángulos. Vamos a ver que acá va a proporcionar como un tipo de registro de diferencias de potencial. Primero, chicos, recuerden que cada latido general de una onda de despolarización y repolarización en el miocardio, vamos a ver y vamos a registrarlo, ¿no? Mediante los electrodos que van a captar estas diferencias eléctricas y en sí las van a convertir sobre todo en trazos sobre papel y la pantalla, ¿no? Mediante esta maquinita que pueden observar. Entonces, como interpretación médica ante este electrocardiograma, vamos a ver que en sí no solamente basta con ver ondas, sino vamos a analizar sobre todo la frecuencia cardíaca, chicos, que es muy importante. Van a aprender en su práctica de fisiología, en el ritmo, los intervalos, el eje eléctrico y sobre todo la morfología que tienen las ondas, que tienen los segmentos en las ondas del EKG, ¿sí? Ok, entonces ya para terminar con este tema, ok, imaginan a este paciente que llega a emergencia con dolor torácico de forma súbita y tiene una sudoración fría. En este momento, ¿qué haces como un médico? No puedes esperar a darle troponina, no, a pedirle troponina que demora en sí en trasladar al paciente en un ecocardiograma. En sí, lo primero que vas a hacer es colocar los electrodos, registrar un EKG, sobre todo en segundos, y vamos a ver que el trazado en sí va a mostrar como una elevación del ST en derivaciones inferiores. ¿Ya? Y esto en sí, esta información que es muy importante, nos permite iniciar un protocolo ya de reperfusión que va a ser de forma urgente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que un EKG nos va a ayudar a salvar vidas porque nos da una respuesta inmediata sobre todo en situaciones críticas. ¿Sí? Entonces, como explica el Guyton, el libro en sí es como una traducción eléctrica de una actividad, sobre todo del miocardio, que va a ser llevada en forma de un papel o una pantalla, ¿no? Como lo podemos ver en la máquina. Ya, y estos en solo segundos nos entrega información diagnóstica, una información pronóstica y sobre todo terapéutica. Por eso ningún médico puede formarse en sí sin poder dominar, ¿no? Y realizar un buen EKG, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre las ondas del EKG. Todo lo que deben de saber en sí es que el EKG no es un simple garabato de un papel. Cada onda, cada segmento y cada intervalo representa un evento eléctrico y sobre todo específico de nuestro corazón. Ahora, ustedes para poder interpretarlo de forma correcta vamos a ver exactamente leer ese papel como un idioma de un corazón, ¿no? Vamos a repasar cada uno de estas ondas, sus valores normales, su importancia clínica, ¿sí? Vamos a empezar con la onda P, que exactamente está caracterizada porque va a representar la despolarización de las aurículas. Vamos a ver que su duración va a ser en sí de entre 0,8 a 0,10 segundos, también es importante al momento de hacer la lectura de un EKG, y su amplitud va a ser menos de 2,5 milímetros. Ahora, vamos a ver que en sí la importancia de esta onda P, sobre todo en la clínica, es que, ¿qué pasa si la onda P es muy ancha? Quiere decir que va a haber un crecimiento auricular izquierdo. ¿Y qué pasa si la onda P está como que muy alta y muy picuda? Vamos a ver que hay un crecimiento auricular derecho, ¿sí? Entonces, también tenemos el intervalo PR dentro de la onda P, que nos va a conllevar a una conducción auriculoventricular. Y exactamente el tiempo normal de este PR, de intervalo, va a ser de 0,12 a 0,20 segundos, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a ver es que representa en sí el paso del estímulo desde las aurículas hasta los ventrículos por el nodo auriculoventricular. Y sobre todo lo vamos a ver en patologías muy importantes como el intervalo PR prolongado. Cuando está de forma prolongada, hablamos de ancha, una enfermedad cardiovascular, ¿no? Una patología, sobre todo que va a ser el bloqueo de la aurícula ventricular, sobre todo de primer grado. Y luego tenemos otra patología. ¿Qué pasa si tu PR es corto? Ya va a haber una preexcitación. Vamos a llamarlo como el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Ya, esto vamos a encontrarlo en un PR corto. Ahora, vamos a también a tener complejo QRS, donde representa una despolarización ventricular y su duración normal va a ser de menos 0,12 segundos. Clínicamente hablando, chicos, sobre este QRS, vamos a ver que si está ancho, nos va a dar como un retraso, nos indica que hay un retraso en la conducción intraventricular, ¿no? Y también pues vamos a ver que otras patologías puede ser bloqueo de la rama derecha o bloqueo de la rama izquierda, o también pacientes que presentan taquicardia ventricular, o ahora hablando de un segmento ST, ¿no? Es un periodo isoeléctrico entre la despolarización y repolarización ventricular. Este segmento ST representa como el inicio de la repolarización ventricular. Normalmente, como digo, es isoeléctrico. ¿Por qué? Porque está alineado con la línea de la base. Y las alteraciones en este segmento ST, vamos a ver, cuando está elevado, ya nos va a corresponder a un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, un famoso STEMI, ¿no? Un infarto agudo de miocardio con una elevación del ST. Ahora recuerden, cuando está depresivo, por así decirlo, depresión, el segmento ST, vamos a ver que el paciente va a tener una isquemia, ¿no? O una angina de pecho. Entonces, vamos a ver que es una de las partes más críticas en emergencia, ¿no? Exactamente nos referimos a la onda T, donde ocurre la repolarización ventricular. ¿Ok? A ver, para que lo puedan ver en esta imagen. Normalmente va a ser positiva en la mayoría de las derivaciones, pero ¿cuáles son sus alteraciones de la onda T? A ver, la T cuando está en una forma invertida nos va a proporcionar la información de que, oh, el paciente tiene isquemia o de repente tiene alguna alteración electrolítica. ¿Qué pasa si la T está picuda? Todo lo contrario. Quiere decir que presenta una hiperpotasemia. Cada onda tiene su importancia para poder también determinar las alteraciones que tienen cada una. Entonces, y ahora vamos a hablar sobre el intervalo QT, que está por acá. Vamos a ver que acá existe una despolarización y también ocurre una repolarización ventricular. Acá se debe corregir según la frecuencia cardíaca y vamos a ver que un QT prolongado, ¿ya? Quiere decir que hay riesgo de tener arritmia maligna. Sobre todo vamos a llamarla como unas torsade points y vamos a también a tener el intervalo QT, que es el corto, que va a estar asociado a arritmias supraventriculares, ¿sí? Entonces, para ya terminar con el tema de las ondas, vamos a imaginarnos así rápido que hay un joven deportista, ¿ya? Que va a presentar síncope súbito debido, bueno, durante su partido está jugando, ¿no? Y se va a ir en el hospital, le vamos a realizar un EKG, ¿ya? Y se detecta una QT prolongada, ¿ya? Entonces, este hallazgo se orienta exactamente al síndrome del QT largo, ¿no? Que en sí puede ser hereditario, pero se va a asociar sobre todo a una muerte súbita. Pero nosotros, como buenos médicos, gracias a un EKG, vamos a poder diagnosticarlo y sobre todo vamos a colocar un desfibrilador automático y para poder prevenir esta tragedia, ¿no? Una muerte súbita ante un QT prolongado. Entonces, chicos, dominar exactamente estas ondas del EKG es muy importante porque en sí no solo son trazos, son señales precisas, sobre todo del estado eléctrico de nuestro corazón, y vamos a conocer exactamente sus valores normales y alteraciones que no solamente permiten diagnosticar, sobre todo arritmias, bloqueos, isquemias, ¿no? Van a también identificar y diagnosticar infartos, alteraciones electrolíticas y algunos efectos farmacológicos que pueden ser tóxicos. Entonces, en resumen, chicos, el EKG es un lenguaje que nos habla de nuestro corazón, por así decirlo, y aprender a leerlo es como salvar vidas en la práctica clínica diaria. Sí, chicos, ahora hablemos de la célula cardíaca. Vamos a ver que exactamente hablamos de la célula polarizada, pero acá nos enfocamos de que la célula cardíaca, sobre todo en un estado en reposo, se encuentra polarizada. ¿Y qué significa exactamente esto? Significa que acá va a haber una existencia sobre todo de una diferencia de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la membrana celular. En condiciones normales vamos a ver que al exterior hay mayor concentración de sodio y calcio. En el interior predomina sobre todo el potasio. El resultado de esta distribución, que va a ser de forma desigual, es que al interior de la célula va a ser negativo en comparación con el exterior, con un aproximado de 90 milivoltios, ¿no? Perdón. Entonces, en este fenómeno
no ocurre al azar, sino va a ocurrir mediante un mecanismo muy importante que tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa, que esta va a consumir energía ATP para poder expulsar 3 iones de sodio al exterior y va a ingresar solo 2 iones de potasio al interior, ¿ok? Recuerden eso. Esto nos ayuda a mantener como la gradiente de iones y por lo tanto vamos a ver que el potencial de membrana va a estar en reposo, ¿sí? Entonces, imaginen cómo la célula no va a ser como una bacteria recargada, ¿no? Está lista, está cargada y sobre todo tiene una energía potencial que va a estar almacenada. Ahora, esperando en sí, esta célula va a esperar al momento de poder activarse. Entonces, esa polarización, vamos a ver que es precisamente, ¿no? Lo que da la capacidad de responder rápidamente hacia este estímulo para que pueda activarse. Entonces, vamos a ver en la práctica médica, ¿no? Sobre todo doy ejemplos médicos para que puedan relacionarlo y se los haga más didácticos y aprendan que si nosotros aprendemos exactamente este tema, ¿no? Comprendemos, más adelante en ciclos futuros, ¿ok? Van a poder entender esto con más facilidad. Entonces, en una importancia clínica, vamos a ver que cuando se altera esta polarización, nuestro corazón va a dejar de funcionar normalmente. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar acerca de la hipercalemia, que quiere decir el exceso de potasio en sangre, ¿verdad? Entonces, la gradiente de potasio se reduce. Y vamos a ver que la célula en sí no solamente va a lograr mantener su polarización normal. Entonces, ¿qué ocurre? Como resultado, vamos a ver que en un electrocardiograma vamos a tener la aparición de una onda T que es picuda y sobre todo simétrica, que es lo que van a reflejar, ¿no? Sobre todo en esta alteración de la hipercalemia. Entonces, si la hipercalemia va progresando, ¿qué quiere decir? Que la conducción eléctrica en nuestro corazón se va a bloquear. Y así es como va a terminar un paciente, ¿no? Termina en una fibrilación ventricular o incluso puede llegar a un paro cardíaco, chicos. Entonces, por eso entender la célula que está en estado de reposo y está polarizada no es un dato teórico, ya es la base para poder comprender sobre todo las arritmias, bloqueos y emergencias médicas, emergencias críticas que surgen en cardiología a diario. Ahora nos vamos a hablar sobre el potencial de membrana. Acá en potencial de membrana vamos a ver en sí qué es la diferencia de cargas eléctricas, sobre todo entre el interior y el exterior de la célula. Dicho de otra manera para que lo puedan comprender, va a ser como un voltaje, ¿no? Que existe a través de membranas plasmáticas. Este potencial se origina a través de 3 factores muy importantes, ¿no? Y sobre todo principales. Está primero la gradiente de concentración iónica, que quiere decir que mucho sodio afuera y poco dentro. También tenemos mucho potasio adentro y también poco afuera. También tenemos otra concentración iónica que presenta el calcio, que vamos a tener al calcio que también va a estar mucho más afuera que adentro. Y también tenemos otro ion que es el cloro, que es más abundante que afuera. Entonces vamos a ver que la permeabilidad selectiva de una membrana, vamos a ver que nuestra membrana no va a dejar pasar los iones de forma liberada, sino que lo va a hacer a través de canales muy específicos en reposo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la membrana, en sí va a ser más permeable al potasio que al sodio, lo cual en sí va a explicar cómo y por qué el potencial de reposo está cercano, sobre todo al potencial de equilibrio de potasio. Entonces, tenemos electrodos extracelular, ¿ya? Y también ambos en intracelular. Y para poder destacar más sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa, en este mecanismo activo, sobre todo en este potencial de transmembrana, vamos a ver que mantiene las diferencias de concentración y así es como expulsa el sodio, ya ingresando potasio contra sus gradientes. Además, ustedes, chicos, tienen que saber que en fisiología celular se utilizan 3 conceptos muy importantes en cada ítem. ¿Ok? Sobre todo el tema de la resistencia, la capacitancia y la conductancia. La resistencia, a ver, para que lo puedan, ya, a ver, acá está. Sí, sí puedo escribir, ¿no? Entonces, vamos a tener exactamente, como decía, 3 conceptos muy importantes que vamos a ver en la fisiología celular. La resistencia. ¿Qué nos referimos con la resistencia? Va a ser como una dificultad, ya de paso de iones a través de la membrana.
¿Qué nos quiere decir la capacitancia? La capacitancia es otro concepto muy importante que va a ser como la capacidad. La membrana va a ser capaz en sí de poder almacenar, ¿ya? Las cargas eléctricas. Y sobre todo ahora vamos a hablar de la conductancia, ya que es otro concepto muy importante que habla que es la facilidad, ¿ya? Con la que exactamente los iones van a atravesar los canales, atraviesan los canales. Estos conceptos en sí nos permiten comprender cómo el potencial va a cambiar rápidamente ante estos estímulos. Entonces, un ejemplo clínico para que puedan entender exactamente, vamos a ver cómo de repente se da una intoxicación por digoxina. Vamos a meter mucho al tema de la digoxina porque lo vemos en el sistema de cardiología, en la fisiología cardiovascular, porque este fármaco, ¿ok? Lo que va a hacer es inhibe exactamente a la bomba sodio-potasio. Bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver que nuestro sodio, ¿no? Intracelular, ¿qué hace? Aumenta. Nuestro calcio intracelular también se acumula, se aumenta y acumula. Y eso va a ocurrir por intercambio de sodio y calcio, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver cómo potencia la contractilidad del corazón, pero también desestabiliza exactamente el potencial de membrana. Y esto que predispone, perdón, sobre todo arritmias. Arritmias que van a ser muy graves. Tenemos a las taquicardias, ¿no? Taquicardia sobre todo ventricular. Y también tenemos a la fibrilación auricular. Por eso nosotros cuando decimos que el potencial de membrana está es exactamente como una base, sobre todo de una excitabilidad celular, ¿no? Sin este potencial de membrana vamos a ver que no va a haber impulso, ya exactamente un impulso eléctrico y no va a haber contracción cardíaca y en consecuencia no vamos a tener vida, ¿ok? Ahora, con el inicio de la despolarización, vamos a ver exactamente cuando la célula cardíaca recibe un estímulo suficiente, vamos a ver que ocurre un evento muy importante, que quiere decir que es el inicio de la despolarización. ¿Qué pasa exactamente? Acá vamos a ver que se abren de manera súbita los canales rápidos de sodio. Vamos a ver cómo el sodio, que estaba en alta concentración afuera, entra masivamente al interior, ¿no? Esa es la explicación. Y esto provoca que en el interior, ¿no? Que era negativo, ¿no? Se vuelva como positivo. Entonces, este cambio rápido de voltaje es lo que vamos a conocer como la fase cero, ¿sí? La fase cero. Entonces, ¿no? Del potencial de acción. Posteriormente vamos a ver que hay más fases que van a seguir. Tenemos a la fase uno, sobre todo cuando hay una salida de potasio, ¿no? La fase uno, sale el potasio, una salida breve, ¿ya? Luego tenemos la fase 2, que acá ocurre, ¿se acuerdan? La meseta. ¿Qué pasa ahí? Que entra el calcio a través de canales lentos y balanceados con la salida de potasio. En esta meseta va a ser muy importante, clave, porque acá nos permite ver el acoplamiento de la excitación y de la contracción. ¿Qué quiere decir? Que la electricidad se va a traducir como contracción muscular, ¿no? Luego tenemos la otra fase, que es la fase 3, ya que acá nos indica que es la repolarización, y vamos a ver que el potasio sale. Y por último tenemos la fase 4, ¿ok? Que es retorno al reposo, donde sí vamos a ver exactamente la célula se vuelve a estar exactamente polarizada. Entonces, ¿por qué es importante la despolarización? La despolarización va a ser como una chispa que enciende la contracción cardíaca, recuérdenlo así. Sin esto, no va a haber latidos, ¿no? Y cuando este proceso falla, vamos a ver presencia de arritmias. A ver, un ejemplo para que puedan comprender sobre la despolarización. Viene un paciente con infarto agudo de miocardio. Es una enfermedad, ¿no? Exactamente, vamos a ver que nuestras células van a estar dañadas, ¿no? Por la isquemia. Sobre todo la isquemia es lo que abarca acá en este tema. Y acá vamos a ver que van a perder la capacidad, van a ser capaces de poder despolarizarse. Entonces, o sea, van a ser incapaces de despolarizarse de manera uniforme. Entonces, vamos a ver que algunas regiones que no conducen bien el impulso, mientras otras vamos a ver que van a generar, sobre todo, descargas anómalas, que vamos a llamarlos como focos ectópicos.
Como resultado, vamos a ver, ¿no? Que puede hacer una taquicardia ventricular, ¿no? Y vamos a ver que no solo se trata, vamos a ver también que esto nos puede evolucionar a una fibrilación y sobre todo nos va a conllevar a que el paciente tenga un paro cardíaco. Entonces, recuerden, la despolarización no solamente es un fenómeno eléctrico en los libros, como lo dicen, no es la base misma exactamente de la vida. Entender sus fases, cómo ingresa el sodio, cómo hay el cambio de cargas, cómo existe el vector eléctrico, ¿no? Qué dirección toman los vectores y sobre todo el registro en un electrocardiograma es muy importante. Entonces, entender sus fases, nos ayuda a cómo comprender y cómo actuar ante los fármacos antiarrítmicos, cómo interpretar un electrocardiograma, cómo registrarlo y cómo manejar emergencias cardiológicas. ¿Ok? Ahora, eso es lo que estábamos hablando de la despolarización celular. ¿Sí? Ya. Ahora, hablando exactamente del sistema eléctrico del corazón. Vamos a ver que nuestro corazón es un órgano muy especial porque no solo necesita que el cerebro le esté enviando exactamente órdenes todo el tiempo para que pueda latir, sino tiene su propio sistema eléctrico interno que va a actuar como un marcapasos natural. Vamos a ver que el punto de inicio es el nodo sino ¿cómo se llama? Nodo sinotrial o también nodo sinoauricular, ¿no? O sea, exactamente va a estar ubicado en la aurícula derecha, ¿ok? Cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Y acá vamos a ver que este nódulo genera de manera automática los impulsos eléctricos, ¿no? Marcando el ritmo normal de nuestro corazón, que es alrededor de unos 60 a 100 latidos por minuto. Y sobre todo vamos a ver eso en fisiología, en condiciones fisiológicas de nuestro corazón. Y por eso decimos que puede ser como un marcapasos natural, ¿sí? Ahora, este impulso viaja rápidamente por las aurículas y ¿qué va a hacer? Va a llegar al nodo aurículo ventricular. Tenemos el nodo aurículo ventricular, ¿ya? Entonces, está exactamente en la parte baja de la aurícula derecha, cerca del tabique, y vamos a ver que este nódulo aurículo ventricular cumple una función muy importante. ¿Qué hace? Que retrasa ligeramente la conducción del impulso. ¿Por qué? Porque en sí nos va a ayudar a que esta pausa ya permite que en sí nuestras aurículas terminen de contraerse y sobre todo se llenen bien los ventrículos antes de que en sí estos se contraigan. Entonces, si no existiera esta pausa, vamos a ver que las aurículas y los ventrículos se contraerían casi al mismo tiempo y la eficiencia del bombeo sería mucho menor. Entonces, luego de este impulso, sigue por el haz de His, ¿ok? Vamos a tener el haz de His, que es como una autopista eléctrica que va a ser el que va a atravesar el tabique interventricular. De ahí se va exactamente a ramifica sobre las fibras de Purkinje, ya que son fibras muy rápidas y sobre todo distribuyen la señal eléctrica a todo el músculo ventricular, no asegurando en sí que ambos ventrículos se puedan contraer de manera coordinada y manera eficaz. Entonces, chicos, piensen exactamente cómo el nodo sinoatrial ya es como un director, marca el inicio y el ritmo. El nódulo auriculoventricular es como un metrónomo que induce una pausa necesaria para que pueda mantener la armonía. Y las fibras de Purkinje van a ser los músicos porque van a transmitir la melodía a cada parte de la orquesta de manera que todos toquen juntos y de forma coordinada, ¿no? Para que pueda ser eficiente. Entonces, un ejemplo clínico hablando del sistema eléctrico del corazón. ¿Qué pasa si en realidad falla el nodo sinoatrial, ¿no? En sí vamos a ver que nuestro corazón se queda sin ritmo, sino que en sí vamos a ver que va a aparecer un ritmo nodal, un ritmo de escape, y sobre todo va a ser generado por el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Aunque sí esta va a ser con menor frecuencia. Y si nuestro nódulo auriculoventricular falla, ¿qué va a producir? Se va a bloquear, va a haber un bloqueo del aurículo ventricular, ¿no? Las aurículas van a seguir latiendo, pero los ventrículos ya no van a recibir la señal, ¿no? Entonces, en un electrocardiograma, repitiendo nuevamente este tema, se ve claramente cómo los intervalos PR prolongados o con onda P no conducen. Entonces, ¿y qué pasa si en realidad nuestras fibras de Purkinje van a estar dañadas? Entonces quiere decir que habrá un bloqueo de la rama y exactamente vamos a ver que un ventrículo se va a activar más tarde que el otro, ¿no? Y esto también lo vamos a ver reflejado en un electrocardiograma con un URS ancho.
¿ok? Entonces, el sistema eléctrico no solamente nos permite ver cómo el corazón late de manera automática, sino también de forma organizada y eficiente. Recuerden eso. Ahora, viendo sobre la evaluación de de la actividad extracelular, vamos a ver que cuando nosotros hablamos de un electrocardiograma, vamos a recordar algo muy importante. El electrocardiograma no solamente mide directamente el potencial de acción de una célula individual, ¿ok? Recuerden eso. Lo que realmente va a registrar este electrocardiograma es la suma de corrientes eléctricas que vamos a encontrar, ¿no? Que van a ser extracelulares que ocurren en sí cuando muchas células cardíacas se activan, ¿ya? Y se van a despolarizar y también se repolarizan al mismo tiempo. En otras palabras, quiero decir que cada vez que hay un grupo de cardiomiocitos, cambian su carga eléctrica, ¿ok? Y esto nos va a ayudar a poder generar diferencias, sobre todo el potencial en el líquido de forma extracelular que va a rodear a nuestro corazón. Esas pequeñas diferencias se transmiten hasta una superficie corporal, donde vamos a ver que los electrodos, ¿ok? En un electrocardiograma los van a detectar. Entonces, por eso es que decimos que el electrocardiograma es como un micrófono externo, porque va a captar la orquesta completa, lo que va a pasar en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, un ejemplo de la actividad extracelular, vamos a ver qué pasa si una sola célula del miocardio empieza a fallar, ¿no? Se enferma, su cambio no es suficiente para alterar el trazo del electrocardiograma, pero si un grupo de las células, ¿no? Del miocardio, ¿ok? Se afecta, vamos a ver, por ejemplo, un infarto transmural, un tipo de infarto que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que en sí van a haber ondas del EKG que van a estar marcadas, cambiadas, sobre todo en la onda T, cuando hablamos de infarto, una onda T va a estar de forma invertida, ¿ya? Y también vamos a hablar de la elevación del ST, cuando hablamos de infartos, también recuerden, y sobre todo la onda Q, que va a estar prolongada, ¿no? Que va a estar de forma patológica también. Entonces, gracias a este EKG, mide estas diferencias extracelulares en distintos puntos de nuestro cuerpo y podemos hacerlo como mapas, ¿no? Usarlo como un mapa de una actividad eléctrica y vamos a localizar exactamente qué parte de nuestro corazón va a estar afectado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a hablar del triángulo de Einthoven, que en sí vamos a ver exactamente, a ver, sí, aquí está la diapositiva. Vamos a ver cómo un electrocardiograma es como una película de nuestro corazón, pero para poder entenderla, nosotros ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos cámaras que van a registrar desde distintos ángulos y aquí vamos a ver conceptos importantes, fundamentales, sobre todo en el electrocardiograma y qué nos dice en el triángulo de Einthoven. ¿De qué se trata en sí? Vamos a ver que en nuestro libro, el Guyton, nos dice que exactamente un doctor llamado Willem Einthoven fue en sí el primero en poder registrar la actividad eléctrica de nuestro corazón y va a diseñar un modelo muy específico para poder explicar exactamente cómo los electrodos de las extremidades van a captar la electricidad, ¿no? De nuestro corazón. Entonces, este modelo que acabo de mencionar se llama el triángulo de Einthoven y se va a formar en sí colocando los electrodos en tres puntos muy importantes, en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y sobre todo en la pierna izquierda. Si unimos esos tres puntos, vamos a imaginar un triángulo que es equilátero. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a ver ya este triángulo equilátero que rodea nuestro corazón. Ahora, en este triángulo se definen tres derivaciones que son muy importantes, llamadas derivaciones bipolares de las extremidades. Tenemos la derivación 1, que mide la actividad eléctrica que va desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Luego tenemos la derivación 2, ya, que mide desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda. Y luego tenemos la derivación 3, ya que mide desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Lo importante acá es que cada una de estas derivaciones que acabo de mencionar registra la señal eléctrica de nuestro corazón, pero desde un ángulo muy distinto, ¿sí? Entonces, vamos a ver exactamente que gracias a esto, ya podemos ver que si un problema afecta la cara anterior, la cara lateral, ¿no? De nuestro corazón, vamos a identificarlo mediante estos vectores, ¿sí? ¿Qué pasa si un paciente tiene un infarto, ¿no? En la cara inferior de nuestro corazón? Vamos a ver qué se diagnostica porque vamos a ver
cambios, sobre todo acá, en la derivación 2. También podemos ver cambios en la derivación 3 y también en la ABF, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué justamente en esas? Porque en estas derivaciones que acabo de mencionar, en la 2, en la 3 y en la ABF, vamos a ver que en sí estas derivaciones miran hacia abajo, si se dan cuenta, miran hacia abajo, hacia la parte inferior del corazón. Y ese conocimiento vamos a ver que se deriva directamente al triángulo de Einthoven. Entonces, en resumen, este triángulo de Einthoven no solamente va a ser como un concepto teórico, sino que es la base para poder ubicar exactamente el espacio de la actividad eléctrica de nuestro corazón y sobre todo relacionarlo en la clínica, ¿no? Porque sin este modelo nosotros no vamos a poder interpretar bien el electrocardiograma. Entonces, ahora vamos a hablar de la ley, ¿no? Existe una ley de Einthoven, o sea, una vez que este doctor describe el triángulo, ¿ok? Se dio cuenta de una relación matemática muy importante entre estas derivaciones, ¿ya? Y se va a reconocer como la ley de Einthoven. Esta ley, ¿qué nos indica? Que exactamente la derivación 2, ¿ok? Es igual a la suma de la derivación 1 más la derivación 3, ¿no? Esto va a estar como escrita como una fórmula. ¿Y por qué es importante esta ley? Porque nos va a demostrar cómo las tres derivaciones van a estar interconectadas y no van a ser independientes. Entonces vamos a ver que todas van a representar la misma actividad eléctrica en nuestro corazón. Y vamos a verlo exactamente de diferentes ángulos de nuestro corazón, ¿sí? Entonces esto nos da como una herramienta práctica, ¿no? Si el electrocardiograma está bien tomado, vamos a ver que esta relación matemática siempre se va a cumplir. En cambio, si vemos que no se cumple, que vamos a sospechar de qué. Primero sospechamos de que hay un error en la colocación de los electrodos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que un técnico coloca mal los electrodos en el paciente. Entonces, cuando imprimes exactamente el EKG, el trazado se va a ver extraño, ¿no? Sobre todo con morfologías que no van a cuadrar en ese papel. El médico, al aplicar la ley de Einthoven, se da cuenta que la suma la derivación 1 con la derivación 3 no va a dar como resultado la derivación 2. Y esto en sí que nos indica que hay problemas, no, el problema en sí no va a estar en nuestro corazón, sino va a estar el problema en la conexión de los electrodos. Entonces lo que vamos a hacer es corregir los electrodos y se vuelve a realizar el EKG para que vuelva a ser más interpretable, ¿sí? Entonces en el Guyton en sí menciona que este principio es como un fundamento muy importante, sobre todo en fisiología cardiovascular, porque en sí nos ayuda, nos asegura que estamos registrando correctamente la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber acerca de esta ley. Ahora, las derivaciones precordiales, además de estas derivaciones de las extremidades y el triángulo de Einthoven, vamos a ver que el electrocardiograma, ¿ok? Utiliza un segundo grupo de derivaciones que son muy importantes. Tenemos las derivaciones precordiales, ¿no? También llamadas como derivaciones unipolares o torácicas. En sí, vamos a ver que estas derivaciones se colocan directamente sobre la pared torácica. Tenemos acá, ¿no? Y estos están en puntos específicos que van a rodear sobre todo el corazón. Ya, son 6, va desde la B1, B2, B3, B4, B5, B6 y su importancia clínica es muy importante porque permite sobre todo analizar con precisión la actividad eléctrica de nuestro corazón, sobre todo en un plano horizontal. Mientras que las derivaciones de las extremidades se van a observar en el corazón, vamos a verlo en un plano frontal. Entonces, las precordiales nos van a mostrar en sí cómo se comporta la electricidad de nuestro corazón, sobre todo en cortes transversales, y vamos a ver como si nosotros estuviéramos mirando a nuestro corazón de frente, ¿no? Y desde los lados. Entonces, vamos a ver ahora la ubicación exacta de cada derivación precordial. Tenemos a la B1, ok, empezamos, y la B1 se encuentra en el cuarto espacio intercostal, también se encuentra, ¿no? En la línea paraesternal derecha, acá, la B1, lo pueden ver, la B1. Luego, exactamente la B2 se ubica en el lado izquierdo, en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda, ¿ok? La B3 va a ser colocado después, primero vamos a colocar la B4 porque va a estar colocado en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. Luego vamos a continuar con el B3 porque va a ser más fácil ya que está colocado entre la B2 y la B4, ¿no? Sobre todo en línea recta. Luego tenemos a la B5,
que va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior izquierda, y la B6, que va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media izquierda. Ustedes, al colocar esta forma, vamos a ver que la B1 y la B2 van a estar muy cercanas, ¿no?, al septo ventricular, ¿no? Septo interventricular. Vamos a ver también que la B3 y la B4 ya se ubican frente sí a la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y la B5 y la B6 se van a orientar exactamente a la cara lateral izquierda de nuestro ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver las zonas cardíacas, ¿no?, por cada grupo de derivaciones. Tenemos a la B1 y la B2 que se van a encontrar en la cara septal, la B3 y la B4 en la cara anterior, y la B5 y la B6 se encuentran en la cara lateral izquierda. Esto, chicos, es muy importante, sobre todo en la clínica, porque dependiendo de dónde se produce el infarto o de repente una isquemia, vamos a ver que los cambios acá aparecen en grupos específicos de derivaciones. A ver, vamos a dar un ejemplo médicos, un caso clínico, ¿no? Un paciente que tiene infarto, un infarto anteroceptal. ¿Qué produce en sí? Vamos a ver que produce alteraciones en las derivaciones B1 y en la derivación, hasta en la derivación, perdón, B4. B1 a B4. Entonces, vamos a ver en nuestro EKG qué es lo que va a presentar. Elevación de la ST, ¿no? Va a presentar una onda Q que va a ser patológica, ¿no? Y si solo se afecta la cara septal, ¿qué ocurre? Que solamente vamos a ver cambios entre la B1 y la B2. Si solo compromete toda la cara anterior, vamos a ver que va a afectar a la B3 y a la B4. Y si también afecta la cara lateral, vamos a ver que afecta a la B5 y a la B6. De esta manera nosotros vamos a ver que las derivaciones precordiales nos van a permitir localizar exactamente de manera precisa la región, ¿no?, de nuestro ventrículo izquierdo si está afectado. Por eso vamos a interpretar exactamente en un EKG, ¿no?, y analizar sobre todo la forma sistemática los cambios en cada grupo de precordiales para poder identificar, ¿no?, qué tipo de daño está dando, cómo es su extensión del daño que se está dando. Entonces, chicos, en conclusión, vamos a entender las derivaciones precordiales, que son las bases muy importantes para estudiar nuestro corazón en plano horizontal, y si son exactamente, van a ser muy importantes en un diagnóstico topográfico, porque queremos ver en dónde está ubicado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de infartos, ¿sí? Infartos agudos de miocardio, cuando hablamos de bloqueos de ramas y otras alteraciones de conducción intraventricular. Ahora, hablando de las derivaciones ampliadas de las extremidades, ¿no?, además de estas derivaciones bipolares clásicas que ya hablamos, que es la D1, D2 y D3, ¿no?, del triángulo de Einthoven, ¿no? Existen otras derivaciones de extremidades llamadas derivaciones ampliadas o también llamadas derivaciones unipolares. Tenemos la ABR, ABL y ABF. Vamos a ver que exactamente el término A, que está al costado, proviene exactamente del término aumentado. ¿Qué quiere decir? Porque la señal, acá vamos a ver que la señal eléctrica está amplificada de forma, ¿no?, de forma eléctrica, porque en sí vamos a ver que se puede visualizar con claridad en nuestro EKG. Ahora, vamos a ver que estas derivaciones se consideran unipolares. ¿Por qué? Porque van a registrar sobre todo la actividad eléctrica de nuestro corazón en relación a un punto central, ¿no?, que vamos a llamarlo como término central de Wilson. Entonces, vamos a ver qué se observa en cada derivación. En una ABR que se encuentra en el brazo derecho, vamos a observar exactamente el corazón desde nuestro brazo derecho. ABL, vamos a observar nuestro corazón, ¿no?, desde el brazo izquierdo. ¿Ya? Y la ABF vamos a observar el corazón desde la pierna izquierda, o sea, quiere decir que hay una dirección inferior. Estas derivaciones vamos a ver que se van a complementar mediante un análisis de nuestro corazón en un plano frontal. Y vamos a ver junto con las derivaciones bipolares que ya he mencionado anteriormente. Entonces, en una ABR habitualmente muestra un trazado exactamente, un trazado negativo, la ABR, ¿ok? Y vamos a ver por qué la despolarización normal del corazón se aleja del brazo derecho. Si en un paciente encontramos un ABR positivo, ¿qué quiere decir? O de repente un ABR positivo o de repente una elevación significativa del segmento ST, ¿qué quiere decir? Uno, puede significar que de repente está mal colocados los electrodos, ¿no? O dos, podemos exactamente identificar
que vamos a observar una actividad eléctrica hacia abajo, por lo que sí vamos a hablar que la cara inferior de nuestro corazón va a presentar alteraciones en la ABR, ¿sí? Entonces, chicos, es muy importante reconocer cada uno de estos, ¿sí? Ahora, la ABL, ¿ok? La ABL es útil en sí para poder evaluar la cara lateral alta de nuestro corazón y vamos a ver un infarto en esta región, si se da, puede diagnosticarse como cambios en la ABL. A menudo esto va a estar acompañado de la B5 y de la B6, ¿ya? Luego tenemos otro que es la ABF, ¿ok? Exactamente vamos a observar la actividad eléctrica hacia abajo, ¿no? Desde hacia abajo, perdón. Por lo que en sí vamos a evaluar la cara inferior de nuestro corazón y vamos a ver que si hay alteraciones en la BF, ¿no? Se va a presentar junto con las dos derivaciones, que es la derivación 2 y la derivación 3. Y esto nos orienta en sí a determinar que puede darse un infarto anterior. No, perdón, un infarto inferior, porque estamos hablando desde las piernas que mira el corazón, ¿sí? Inferior de la ABF. Ahora, en un paciente si presenta de repente infarto lateral, ¿no? Un infarto lateral alto, ¿qué puede mostrar? Primero, si hablamos de infartos, chicos, recuerden que hay una elevación del segmento ST, ¿no? Sobre todo en una ABL, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un infarto inferior, vamos a ver que hay cambios, ¿ok? Hay cambios en la ABF y también hay cambios en la derivación 2 y 3. Esto cuando hablamos de un infarto anterior, ¿sí? Entonces, en conclusión, cuando hablamos de estas derivaciones ampliadas de extremidades como la ABR, ABL y ABF, van a ampliar sobre todo cómo vamos a ver a nuestro corazón en plano frontal, ¿no? La importancia también del diagnóstico topográfico de síndromes coronarios o otras alteraciones eléctricas, junto con las derivaciones bipolares y precordiales. Vamos a completar una visión de forma global, por así decirlo, de nuestro corazón mediante un EKG, ¿sí? Mediante un EKG y mediante estas 12 derivaciones. Entonces, ahora hablando del tema de la despolarización ventricular, vamos a hablar de este concepto que es muy importante en la electrofisiología cardíaca, porque la despolarización ventricular es fundamental también conocer los vectores eléctricos, porque con nosotros cuando colocamos exactamente un electrocardiograma a un paciente, ¿ya? Lo que vamos a ver es que acá se puede armar un complejo QRS. Y vamos a ver que no es más que una representación gráfica de cómo los ventrículos se van a activar eléctricamente. Vamos a ver que nuestro corazón no se despolariza de todo, sí, no todo de golpe. Vamos a ver que en sí hay pasos que son muy organizados y vamos a ver exactamente cómo se da por así decirlo, una coreografía perfectamente sincronizada sobre todo el tema de los vectores. Cada paso va a generar un vector eléctrico que vamos a poder imaginar, ¿no? Con una flecha hacia dónde va, hacia dónde indica, ¿no? Y con qué intensidad viaja la corriente. Vamos a comprender estos vectores porque son muy importantes, ya que nos permite ver las desviaciones, sobre todo cuando hablamos de un eje eléctrico de nuestro corazón, y para poder diagnosticar condiciones como las hipertrofias, ¿ok? Hipertrofia del corazón, o de repente queremos ver bloqueos de ramas o cardiopatías isquémicas o incluso corpulmonares, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero con el primer vector, la fase 1. El primer vector, ¿ya? Que se genera cuando se activa el tabique interventricular. Vamos a ver que esto ocurre desde izquierda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver cómo la rama izquierda del haz de His ya se activa un poco antes que la derecha. En un EKG vamos a ver que este vector explica que la onda Q en derivaciones como la B5 y la B6, ¿no? Vamos a ver que es un detalle muy pequeño, pero sobre todo muy importante para poder interpretar un electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hay un bloqueo de la rama izquierda, ¿qué pasaría? Este orden, ¿no? Que acabo de mencionar, se va a alterar y el septo ya no se activa de izquierda a derecha, ¿ok? Sino en sentido contrario, se va a activar de derecha a izquierda. Por eso las ondas Q son típicas, ¿ya? Y van a desaparecer y el QRS se va a ensanchar y se va a deformar, ¿ok? Eso es lo que ocurre en cada vector. Ahora, vamos a hablar exactamente del vector de paredes libres. Es el segundo vector y es de activación. Acá, ¿qué ocurre? Exactamente es el segundo vector y es
mucho más grande porque ocurre la activación de la masa principal de nuestro miocardio. A ver, exactamente, vamos a ver, existen las paredes libres de ambos ventrículos. La despolarización acá va de endocardio a epicardio, ya que la red de las fibras de Purkinje, vamos a ver que alcanza primero el endocardio. Este vector va a ser muy importante porque va a ser el responsable de un componente principal llamado complejo QRS, ¿sí? Entonces, para que puedan analizarlo de una forma didáctica, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre si el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda? ¿No? Estamos hablando de las paredes de vectores libres, ¿no? Perdón, vector de paredes libres donde se activa principalmente en el ventrículo izquierdo. Ahora, un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una hipertrofia ventricular izquierda, como decía anteriormente? La pared del ventrículo izquierdo, ¿ok? Se hace más gruesa y entonces va a cambiar la dirección y magnitud, sobre todo de este vector. ¿Y qué es lo que va a producir? Lo inclina hacia la izquierda. En un EKG vamos a ver cómo hay un eje desviado y cómo también produce complejos QRS de mayor voltaje, sobre todo en derivaciones izquierdas, y genera que también la onda R, ¿no? Se vuelva positiva y se vaya al brazo izquierdo. Genera sobre todo, como dije, derivaciones izquierdas. Ahora, por último, tenemos el fase 3, que está el vector basal, que es el último paso, ¿no? Es la activación de la base de los ventrículos, ¿ok? Y vamos a ver que la región más cercana de las aurículas de este vector se va a dirigir hacia arriba y sobre todo hacia atrás. Ahora, este va a ser pequeño, pero aunque es más pequeño, completa sobre todo la secuencia de la activación ventricular. Quiere decir que cuando un paciente ha tenido un infarto, vamos a ver cómo la conducción eléctrica se retrasa e incluso se puede bloquear, ¿no? Entonces, esto vamos a traducirlo como un QRS ensanchado o de repente fragmentado y muy característico en pacientes con cicatrices miocárdicas. ¿Ya, chicos? Entonces, la suma de estos vectores, ¿no? Hablamos de un eje eléctrico. Al sumar todos estos vectores septal, de paredes libres y basal, vamos a obtener lo que llamamos el eje eléctrico de nuestro corazón. Lo normal es que sea entre -30 a 90, ¿ok? Y vamos a ver que se desvía hacia la izquierda y pensamos, o sea, si se desvía hacia la izquierda, nosotros pensamos que es una hipertrofia ventricular izquierda o de repente hay un bloqueo fascicular anterior izquierdo. Si se desvía hacia la derecha, vamos a sospechar de una clínica, sobre todo de una hipertrofia ventricular izquierda, no, perdón, una hipertrofia ventricular derecha, porque estamos hablando de derecho, como lo que ocurre normalmente en pacientes con insuficiencias cardíacas por pulmonares, ¿no? Por enfermedades pulmonares que ya son de forma crónica. Entonces, un varón, un caso clínico, un varón que tiene 65 años, pongamos, es fumador crónico, tiene EPOC avanzado, ¿no? Que es una enfermedad pulmonar crónica, ya ahí está avanzado. Consulta por disnea y fatiga, ¿no? Entonces, en un electrocardiograma, nosotros vamos a ver que muestra un eje desviado a más de 120, ¿no? 120 grados. ¿Qué nos orienta exactamente esto? Que hay una hipertrofia ventricular derecha que va a ser secundaria a la hipertensión pulmonar, ¿no? Esto va a ser secundaria gracias a esto. Entonces, este ejemplo que acabo de demostrar es hablando de los vectores eléctricos, que no son un tema teórico, son una herramienta muy importante para diagnosticar, ¿no? Exactamente sobre los ejes eléctricos, sobre estas enfermedades, ¿no? Y estas patologías que se pueden dar e interpretar con un electrocardiograma. Entonces, en conclusión, vamos a ver cómo la despolarización ventricular sigue una secuencia precisa, una secuencia inmediata. Primero vamos por el septal, ¿no? Luego vamos por las paredes libres y finalmente por la base, ¿no? Cada paso va a generar un vector muy importante y la suma de todos nos da el eje eléctrico. Recuerden, interpretar bien estos vectores es la clave para poder leer un electrocardiograma con criterio clínico y sobre todo para poder detectar enfermedades cardíacas de una forma temprana, ¿sí? Ahora hablamos del tema de la hemodinamia. Vamos en sí a hablar de un tema que sí es fascinante porque la hemodinamia sabemos que es el estudio del flujo sanguíneo, sobre todo que se da en el sistema cardiovascular. Vamos a ver que la hemodinamia nos ayuda a responder preguntas muy importantes, sobre todo,
por qué se producen soplos cardíacos, ¿no? O por qué hay algunos pacientes que tienen la presión arterial alta y otros de repente que tienen la presión arterial baja, por qué un paciente en shock se deteriora muy rápido. Todo esto vamos a entenderlo si aplicamos estos principios físicos cardiovasculares, ¿no? Como el flujo, la viscosidad, luego también tenemos la resistencia vascular. Según el libro, chicos, lean el libro del Guyton Hall porque van a explicar cómo el sistema cardiovascular, ¿no? Fuera exactamente un sistema de tuberías, pero con la complejidad de un organismo vivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver exactamente, empezamos hablando del flujo sanguíneo, ¿no? Tenemos exactamente el laminar y el turbulento, ¿ok? Recuerden que el flujo normal de la sangre es laminar y en capas ordenadas, y en sí lo que va a ayudar es permitir una circulación silenciosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando el flujo se vuelve irregular, se vuelve caótico, aparece el flujo turbulento, que es lo que nos va a decir exactamente, nos va a generar, por así decirlo, son vibraciones detectables, ¿no? Con nuestro estetoscopio. Y esto es lo que vamos a llamarlo como un soplo. Entonces, un paciente que tiene una valvulopatía, por ejemplo, una estenosis, ¿no? Una enfermedad cardíaca, estenosis aórtica, vamos a ver, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Nuestra válvula de nuestro corazón, ¿ok? Vamos a tener, nuestra válvula de nuestro corazón va a estar estrecha y la sangre debe salir con gran velocidad y lo que va a generar es turbulencia. Y un soplo sistólico, ¿no? Va a ser característico de una estenosis aórtica, ¿ok? Por eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si hay anemia severa? Estamos hablando de hemodinamia, anemia severa. Entonces, aunque no haya una válvula estrecha, el flujo sanguíneo se va a acelerar, tanto que en sí puede producir un tipo de soplo, ya que es característico también de una estenosis aórtica. Ahora, vamos a hablar de la viscosidad. La viscosidad, vamos a ver que depende de gran medida exactamente del hematocrito y de las proteínas plasmáticas. Si aumenta demasiado, como en la policitemia vera, no, perdón, una policitemia que va a ser de forma severa, pero exactamente vamos a ver que en la viscosidad, ¿ok? La sangre se vuelve espesa, ¿no? Y sobre todo circula lentamente. ¿Y esto qué nos favorece? Trombosis. ¿Ok? Y también nos va a favorecer, lamentablemente, síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque va a haber una hipoperfusión. Ahora, ¿qué pasa si disminuye la viscosidad? Como por ejemplo lo dije, en una anemia severa, ¿ok? La sangre fluye más, de forma más continua, y vamos a ver que el transporte de oxígeno se va a reducir. ¿Y eso qué es lo que nos va a producir? Una hipoxia tisular, ¿ok? Un ejemplo clínico, vamos a ver cómo un paciente que presenta policitemia, ¿no? Va a presentar exactamente cefaleas, ¿no? Hablamos de síntomas neurológicos, cefaleas, mareos, visión borrosa, y todo esto se debe a una hiperviscosidad que compromete la circulación cerebral, ¿sí? Ahora, hablando un poco más acerca de la ley de Poiseuille, ¿ok? Exactamente nos indica que es como una resistencia al flujo sanguíneo y depende de muchos factores en sí, pero el más importante es el radio del vaso. ¿Por qué? Vamos a ver exactamente la relación que es exponencial. ¿Qué quiere decir? Que si el radio se reduce a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces más, ¿sí? Entonces, en sí nos explica con el tema muy importante que es la vasoconstricción, que puede elevar tanto la presión arterial, ¿ya? Y exactamente que la vasodilatación también puede disminuir la presión arterial, ¿sí? Es muy importante recordar esta ley de Poiseuille. Exactamente vamos a ver ahora de la presión arterial, que va a ser como un gasto cardíaco, ¿no? Nuestra fórmula es que es el gasto cardíaco por la resistencia periférica, ¿ok? Y exactamente, ¿qué nos indica? Que la presión arterial es el producto de dos factores muy importantes: el gasto cardíaco, ¿no? La cantidad de sangre que va a bombear el corazón por un minuto, bueno, por minutos. Entonces también hablamos de nuestra resistencia periférica total, ¿no? Que de qué depende de un tono de las arteriolas.
Ejemplos clínicos que puedo dar acerca de la presión arterial, ustedes lo conocen, la hipertensión arterial, que es muy importante porque sí vamos a ver cómo predomina el aumento de la resistencia periférica. Otro ejemplo, un shock séptico, que ocurre todo lo contrario. Acá hay vasodilatación extrema. Quiere decir que hay una resistencia muy baja y por lo tanto hay una hipotensión severa. Luego también tenemos otro tipo de shock, que es el shock cardiogénico, ¿ok? Que el problema en sí no está en la resistencia, sino más que todo en el gasto cardíaco hay un problema, porque va a estar reducido porque hay una falla de las bombas cardíacas. Entonces vamos a ver que la hemodinamia, exactamente aplicada a la clínica, ¿ok? Vamos a ver exactamente que todo lo que hemos visto se aplica a la práctica médica. Por ejemplo, ya hablamos de los soplos, ¿no? Son flujos turbulentos, hablamos de la hipertensión arterial, que se puede controlar con fármacos, ¿no? Que reducen exactamente la resistencia periférica y también vasodilatadores o bloqueadores de calcio, o de repente los tipos de shocks, ¿no? Que se van a entender sobre todo evaluando qué falla. Exactamente, puede fallar el gasto cardíaco, la resistencia vascular o puede fallar también el volumen. También vamos a hablar, ¿no? De la perfusión de órganos vitales, que es muy importante porque va a depender, ¿no? Cómo se mantiene la presión arterial media de forma adecuada, organizada, ¿no? Sobre todo por encima de 65. Pacientes críticos, ojo. Ahora, hablando un poco de los factores determinantes de la presión arterial, ya hablamos del gasto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. También hablamos de la resistencia periférica total, que está controlada por el diámetro arteriolar. Hablamos del volumen sanguíneo, que va a estar regulado por el sistema renal. Y también de la distensibilidad arterial, que son más rígidas, que quiere decir que aumenta la presión sistólica. Tenemos una regulación fisiológica en la presión arterial porque a corto plazo vamos a ver que existen reflejos vasoreceptores, está en la carótida y en la aorta. Luego a mediano plazo vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y a largo plazo vamos a ver la regulación renal del volumen sanguíneo. Acá vamos a ver cómo explica el mecanismo de Guyton. Entonces, en resumen, chicos, la hemodinamia en sí es la física aplicada que vamos a ver en medicina, porque nos explica desde que escuchamos un soplo, ¿no? Y también nos explica cómo un paciente entra en shock y cómo puede morir mediante ese shock si nosotros no vamos a intervenir de forma rápida. Entonces, el libro Guyton nos va a decir prácticamente que la hemodinamia es como tener las llaves de nuestro sistema cardiovascular, porque vamos a entender cómo se regula el flujo, la presión, cómo exactamente comprendemos y vamos a tratar exactamente la práctica, sobre todo cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? De repente, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Antes de que puedan realizar algunas preguntas o pasar al tema de las preguntas, recuerden que exactamente nuestra presión arterial, ya que no lo mencioné, es la fuerza exactamente de impulsión de nuestra sangre que va a ser generada ¿por qué? Por la contracción de nuestro corazón y se modula por la resistencia de los vasos. Recuerden que una presión se mide en milímetros de mercurio y sobre todo tiene dos componentes muy importantes, sobre todo principales. Tenemos a la presión sistólica de 120 milímetros de mercurio aproximadamente cuando el ventrículo izquierdo se contrae y sobre todo expulsa sangre. Ahora también tenemos la presión diastólica, que también deben de recordar que es de 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Cuando el ventrículo está en reposo y se llena de sangre. Entonces, vamos a ver, como decía, los factores determinantes, hablando un poco más de ellos. Recuerden, en el gasto cardíaco, que decía que es la cantidad de sangre que el corazón bombea, ¿no? Por minuto. Vamos a ver que su fórmula recordado, a ver, vamos a ponerlo acá, que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? Si el corazón late 70 veces por minuto y cada latido expulsa 70 milímetros, entonces, nuestro gasto cardíaco, ¿cuánto sería? De 4,9 litros. Se multiplica, ¿correcto? Ahora, la resistencia periférica total, ya para hablar y detallar un poco más, ser más específicos, depende mucho del calibre de las arteriolas. De las arteriolas, ¿sí? Ok, vamos a ver que si las arteriolas se contraen, ya, la resistencia sube y vamos a ver que nuestra presión arterial sube. Pero si se dilatan, va a ser todo lo contrario, porque la resistencia baja y la presión arterial
baja. Entonces, la fórmula clave de la presión arterial va a ser exactamente el gasto cardíaco por la resistencia periférica total, ¿sí? Esa es la fórmula que vamos a ver en la presión arterial. Ahora, con respecto a la regulación fisiológica, para poder detallar exactamente sobre el reflejo varorreceptor que se encuentra a corto plazo en la presión arterial, vamos a ver que estos reflejos varorreceptores son como exactamente sensores que se encuentran en el seno carotidio, en la carótida y en la aorta, en el arco aórtico. ¿Qué es lo que van a detectar? Van a ser los cambios que se encuentran en la presión, ¿no? Cambios que se van a dar en la presión. Entonces, si la presión sube demasiado, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Los barorreceptores van a enviar señales al bulbo raquídeo y aumenta el tono vagal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Baja la frecuencia cardíaca y como conclusión, lamentablemente baja la presión, ¿no? Si la presión cae, ¿ok? La presión cae, ¿qué pasa? Disminuye esta señal, activa, ¿ok? Al simpático y acá es donde realiza el proceso de vasoconstricción. También hay una taquicardia. ¿Y qué pasa con nuestra presión? Sube. ¿Ok? Es muy importante el reflejo barorreceptor. Por ejemplo, un paciente se levanta rápido de la cama. ¿Qué ocurre? Nuestra presión cae, ocurre la hipotensión ortostática, porque acá nuestros barorreceptores activan, como dije, al simpático y hace que nuestro corazón, como hay vasoconstricción, lata más, o sea, va a tener más latidos de forma más rápida y hace que exactamente la persona evita de poder tener desmayos, ¿sí? Entonces, acá es muy importante el sistema nervioso simpático porque acá ocurre la vasoconstricción arteriolar, ocurre el aumento de la frecuencia cardíaca y sobre todo la contractilidad cardíaca, ¿no? En un susto o incluso ustedes se estresan y puede pasar eso, la presión se dispara, ¿ok? Ahora, otra regulación a largo plazo, encontramos la regulación renal del volumen sanguíneo, ¿ok? Acá encontramos a un órgano muy importante que es el riñón. Nuestros riñones, ¿ok? Ay, nuestros riñones vamos a ver que exactamente van a controlar el volumen sanguíneo mediante una excreción y sobre todo cuando retiene sodio y agua. ¿Ok? Es muy importante que sepan eso porque el mecanismo de esto va a ser que mientras haya más volumen, va a haber más presión. Mientras haya menos volumen, ¿qué quiere decir? Que va a haber menos presión. Entonces, ¿cómo lo llama el libro, el Guyton Hall? Lo llama como una curva de función renal, que quiere decir que la presión arterial siempre se ajusta para poder mantener el balance de sal y agua. Ahora, hablamos otro a mediano plazo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante que también lo comprendan, porque acá cuando disminuye la presión renal, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Exactamente libera la renina y hace que ¿no? Se convierta en angiotensina 2 prácticamente y esto nos va a ayudar a que sea un potente vasoconstrictor, ¿ok? Entonces, al ser un potente vasoconstrictor, estimula también a la aldosterona y es así como retiene sodio y agua. Entonces, al retener al sodio y al agua, ¿qué es lo que hace? Que la presión arterial suba. Un paciente que tenga estenosis, ¿ok? Un problema exactamente en el corazón de la arteria renal, ¿ok? Se agranda la arteria renal, desarrolla hipertensión. ¿Por qué? Porque en sí su riñón cree que la presión acá va a estar baja y sobre todo activa, ¿no? O sea, la presión, perdón, va a estar baja. ¿Y qué va a hacer nuestro riñoncito? Va a activar al sistema renina-angiotensina. Otros factores que afectan la presión arterial, vamos a ver que hay una viscosidad sanguínea. Por ejemplo, si es que la sangre es muy espesa, por ejemplo, tenemos la policitemia, ¿no? Que lo hablamos hace rato, y esto va a aumentar la resistencia y es así como sube la presión. Luego también tenemos la elasticidad arterial, cuando nuestras arterias están muy rígidas, y eso ocurre normalmente en una enfermedad llamada arteriosclerosis, sobre todo que se da en ancianos, y vamos a ver que la presión sistólica aumenta. Y también vamos a ver cuando un gasto cardíaco está aumentado. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco está aumentado? ¿Cómo se presenta? ¿Qué manifestaciones clínicas, no? ¿En dónde podemos verlo? Pacientes de repente que tienen fiebre, que tienen hipertiroidismo y sobre todo embarazados.
durante el embarazo, ¿no? Entonces, aplicaciones clínicas que podemos ver, recuerden que ya se ha actualizado exactamente sobre el tema de la hipertensión arterial, ¿ok? La presión ahora son, creo que 140/90, la verdad no estoy muy, no lo he visto bien, pero vamos a ver que si incrementa de 140/90, sistólica y diastólica de forma crónica, eso ya es crónico, riesgo, el paciente va a tener un riesgo de infartos, va a tener un riesgo de tener un accidente cerebrovascular o también insuficiencia renal. Si es que el paciente tiene la presión baja, ¿ok? A menudo que quiere decir una hipotensión, ¿ok? Una hipertensión arterial puede causar mareos, puede causar síncope, shock en casos muy graves, ¿no? Entonces vamos a ver exactamente esto, ¿sí? La presión arterial es como exactamente mide la velocidad de nuestro sistema circulatorio y nos dice cómo está funcionando la bomba, que es nuestro corazón, cómo está funcionando las tuberías que vienen a ser los vasos sanguíneos y cómo está funcionando nuestro volumen, que viene a ser la sangre. Entonces, recuerden, en nuestro libro, ¿no? El Guyton de Fisiología enfatiza, nos dice exactamente que a la larga, nuestro riñón es el órgano muy importante, ¿no? También porque va a mandar señales, ¿no? Manda señales sobre la presión arterial y ajusta el volumen sanguíneo, ¿no? En la clínica nosotros vamos a entender esto viendo e interpretando también hipertensiones arteriales, pacientes que vengan con hipotensión y vamos a ajustar tratamientos. ¿Y chicos? Entonces, ahora vamos a realizar preguntas, vamos a tener 5 preguntas y voy a llamar a cada uno de ustedes para que me puedan ayudar, ¿sí? A ver, ¿me permiten un minuto? Ok, ahora sí, vamos a empezar ahora con el tema de las preguntas. A ver, ya vi quiénes están ahí en la reunión. A ver, ok, ¿quién es la primera víctima? Ok, vamos a empezar con Camila, si se encuentra, o Sebastián, ¿sí? Cualquiera de los dos. Ya, Camila, gracias. La primera pregunta, ¿qué vector explica la aparición de la onda Q en un electrocardiograma? A ver, estaba en un cuadrito. La D. La D, el vector auricular. No, chicos, recuerden que no hemos visto vectores auriculares, hemos visto vectores septal, que era el primero, vectores de paredes libres, que era el segundo, y vectores basales, que era el tercero, ¿no? Lo expliqué acá, mira. A ver, ¿Sería acá. septal? Sí, es el vector septal, ¿ok? Muchas gracias por su participación. Recuerden, la onda Q es la primera deflexión negativa que se encuentra en el complejo QRS. ¿Aparece por qué? Porque en sí vamos a ver que hay una despolarización del tabique interventricular, ¿sí? Acá lo dice. Entonces vamos a ver qué ocurre de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan cómo lo expliqué? Como la derivada 1 y muchas precordiales izquierdas que tienen el electrodo positivo en el lado izquierdo. Entonces, ese estímulo se aleja y produce una pequeña deflexión negativa que tenemos a la onda Q. Ahora, recuerden acá, imagínate un paciente ya, un paciente con un infarto septal, ¿no? Que está ocluido en una arteria descendiente y anterior y vamos a ver en su rama septal. Acuérdense de la palabra septal. En tu electrocardiograma vamos a ver ondas Q, ¿ok? Ondas Q profundas, sobre todo en la B1 y en la B2. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver? Porque la región septal no se despolariza normalmente y en un electrocardiograma lo va a registrar como una onda Q que es patológica, ¿sí?
Entonces, para que lo puedan interpretar, la onda Q normal es pequeña, ¿ok? Y si es más grande, van a pensar que es un infarto o una otra patología. Entonces, ahora, la segunda pregunta, chicos, ¿por qué la onda R es muy positiva en un complejo QRS? A ver, ¿quién? ¿Harold o Ximena? Dos. A ver, para ya terminar la clase. A ver, ¿por qué la onda R es muy positiva en el complejo QRS? La A, la B, la C, la D. A ver, participen. Es la letra A. Porque la señal se dirige al brazo derecho. A ver, no. Vamos a ver exactamente. Voy a explicarlo acá. La onda R va a ser un pico positivo, exactamente, y va a ser más grande que el QRS. ¿Ok? La respuesta acá es porque el vector de paredes libres en sí va hacia la izquierda. Entonces, como les decía, la onda R va a ser más picuda, ¿ok? Exactamente se debe que el ventrículo izquierdo, ok, de nuestro corazón, que el ventrículo izquierdo es muy superior al derecho. ¿Por qué? Porque el valor neto de exactamente de la despolarización apunta de izquierda hacia abajo. ¿Ok? Entonces, como la mayoría de las derivadas izquierdas que nosotros tenemos si interpretan en un electrodo positivo en esa dirección, se va a producir una reflexión positiva. Entonces, para que lo puedan entender más fácil, vamos a interpretar a un paciente que tiene hipertrofia, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto se va a dar por una hipertensión crónica. Entonces, ¿qué va a pasar con la onda R? Se hace muy alta, ¿sí? Y normalmente se va a dar en la B5 y en la B6, en esas derivaciones. Entonces, vamos a ver que es como si nuestro corazón gritara más, o sea, se va exactamente hacia la izquierda. Recuerden eso, se va hacia la izquierda. Entonces, acá, cuando la onda R crece demasiado, vamos a hablar de criterios de voltaje para una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué vector es responsable de la onda S? A ver, ¿qué vector es responsable de la onda S? ¿Se acuerdan? A ver si están atentos. Ximena, Sebastián, a ver, Susana, miren, ahí lo dice. Ok, es el vector basal. Acá lo dice. El vector basal, vamos a ver que origina la onda, exactamente la onda S, ¿sí? Exactamente es una deflexión negativa, ¿ya? Que vamos a ver exactamente que aparece después de la repolarización. ¿Qué quiere decir? Acá activa la base de los ventrículos, ¿ok? Especialmente se van a encontrar en zonas cercanas a las válvulas y este vector lo dirige hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y sobre todo hacia la derecha, y se aleja de los electrodos izquierdos. Por eso es que su deflexión va a ser negativa. Entonces, en un caso clínico de que venga de repente un paciente que presente una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Que tiene una cardiopatía congénita. Vamos a ver que se encuentra la onda S presente en la derivación B1 y puede hacerse pequeña, ¿ya? Pero la onda R, ¿no? Va a ser más predominante. Esto nos da una pista de que en sí el vector ya no va a ir tanto a la izquierda, ¿no? Sino que va a estar tirado hacia la derecha. Entonces es por eso que vamos a ver exactamente que cuando nosotros vemos una onda S y una onda S muy profunda en precordiales desde la B1 a la B2, vamos a pensar en una hipertrofia ventricular izquierda. Pero cuando la onda S, ¿no? desaparece en una B1, aparece la R que es más alta y vamos a pensar en una hipertrofia ventricular derecha. Entonces,
Ahora, la pregunta 4. ¿En qué dirección viaja el vector septal? ¿Se acuerdan? También estaba en el cuadro. El vector septal era el primero y se acuerdan que yo hice las flechas. ¿Para dónde lo hice primero? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? A ver, ¿De izquierda a alguien que... derecha? Sí, de izquierda a derecha. Muchas gracias. El vector septal, recuerden que es el primero que va a aparecer ¿en dónde? En la despolarización ventricular. Y esto vamos a llamarlo exactamente que sale desde la rama izquierda del haz de His, ¿ok? Y se dirige hacia la derecha del tabique. Por eso es que se va a encontrar en derivadas izquierdas como la primera, la ABL y la B5 y la B6. Lo vamos a usar exactamente, lo vamos a ver como una pequeña onda Q, mientras que exactamente en derivadas derechas vamos a ver la B1, ¿ok? Y se va a ver también una onda pequeña, ¿no? La onda R pequeña, ¿ya? Entonces, un paciente que presenta una enfermedad, ya, bloqueo de la rama izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ver que este no tiene este vector septal, ¿ok? No tiene este vector septal en que va a ser de forma normal. ¿Por qué? Porque la rama izquierda ya no conduce. Entonces, ¿qué pasa? Que la onda Q, ¿ok? Nuestra onda Q desaparece, ¿no? En unas derivadas izquierdas. Entonces, acá va a ser un dato muy importante porque si una onda Q, ok, chicos, si una onda Q es exactamente va a ser fisiológica porque va a depender de que este vector sea septal y si no está exactamente esta onda Q, vamos a ver que hay una patología cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia correcta de los vectores ventriculares en la despolarización? A ver, el orden, ¿se acuerdan? Lo sé. Vector septal, vector de paredes libres y vector basal. Gracias. Sí, sí es. La despolarización ventricular, recuerden que sigue el orden de forma lógica. Tenemos el vector septal, que es el primero, el vector donde va a ser la primera activación, ¿no? Que va a ser de izquierda a derecha, y sobre todo acá encontramos a la onda Q. Luego tenemos el vector de las paredes libres, que vamos a ver que va a haber una gran masa muscular izquierda, y sobre todo acá va a haber despolarización de los ventrículos, y encontramos a la onda R. ¿Ok? Y el vector basal, que ocurre una activación final en la base de nuestros ventrículos y encontramos la onda S. Entonces, exactamente vamos a ver un paciente, ¿no? Que tiene bloqueo de la rama derecha. ¿Qué ocurre? Este orden se altera. El orden que estamos viendo acá se altera. ¿Ok? Produce una alteración, ¿ya? Y primero se va a activar, o sea, lo normal es que se active el septo, ¿no? Y luego el ventrículo izquierdo, pero como el derecho se va a despolarizar tarde, ¿qué es lo que va a aparecer? Un QRS que es más ancho, ¿no? Y encima va a aparecer con orejas porque se va a encontrar en la B1 y en la B2. Entonces vamos a llamarlo como el famoso patrón RSR. Y esto en sí nos demuestra cómo hay una secuencia de vectores que traduce exactamente este tipo de diagnósticos clínicos, ¿no? Entonces, si entienden exactamente el orden de los vectores, vamos a poder diferenciar un QRS normal, ¿no? Que de repente un QRS patológico que puede estar ensanchado, por así decirlo, por exactamente el bloqueo de la rama derecha, ¿sí? Entonces, eso también se debe a que puede haber bloqueos, como dije, el bloqueo de la rama derecha y sobre todo también en hipertrofias y pacientes que también tienen infartos, ¿no? Entonces, recuerden eso. La onda Q se encuentra en el vector septal de izquierda a derecha. La onda R se encuentra en el vector de las paredes libres, ¿no? Y es predominio izquierdo. Y la onda S es en el vector basal y se encuentra desde hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, el orden va a ser este, ¿no? Recuerden esto siempre. Entonces, eso sería todo, chicos.